La Voz de Luengas. Aquí ando, señor Rubén Luengas, aquí me ve. Me da muchísimo gusto que aquí andes, mi querido Jesús Escobar Tobar. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todavía andamos por acá. Oye, pues mira, hablar contigo, mi querido Rubén, de lo que platicamos por la mañana, que me parece una visión muy interesante la que me planteabas, y déjame darle un poco de contexto a nuestros amigos de la audiencia de radio y YouTube. Eh, Tatiana Clouthier renuncia a la Cuarta Transformación, pero no solamente lo tenemos que ver como un asunto que se relacione con la economía, sino también que se pueda relacionar con otros temas que han ido definiendo el parámetro de la 4T y su relación precisamente o su cercanía con otros personajes dentro de la 4T que de una u otra manera ya juegan el juego del 2024. ¿Estoy en lo correcto o ya hice bolas a la audiencia? Bueno, en realidad, mira, hay que recordar que primero Tatiana Clouthier es hija de Maquillo, Así es. renuncia al Partido Acción Nacional en el 2005. Después fue la coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, no es menor, coordinadora de la campaña, porque hay algunos que dicen que yo incluso lo utilicé en una grabación que así va a salir, pero me refiero a lo siguiente, de que es una infiltrada, de que es una antimexicana. A ver, vamos midiendo aquello. Se van un poquito por esa tesitura, pero para alguien que ha sido la coordinadora de la campaña del presidente, luego optó, en lugar de aceptar un cargo en el gabinete, por una diputación plurinominal. Se convierte en diputada, que por cierto en el 2018 es cuando ella abiertamente se manifiesta en contra de la militarización, así llamada por ella, que ahora su hermano dice que pudiera ser una causa de su renuncia. Yo personalmente no lo creo que sea por ese motivo, pero sí dejó bien en claro que había que aprobar algo independientemente de quien estuviera en la presidencia de la República. Bueno, ahí está Tatiana Clouthier en ese, de ahí brinca a la Secretaría de Economía, siendo una mujer de formación de letras inglesas, aunque tiene también otra de administración pública. Pero, por ejemplo, ahora Buenrostro, ella sí tiene una maestría en economía del Colegio de México, pero a lo que te voy es un poquito de que hay un hombre clave en todo esto que se llama Alfonso Romo. De hecho, Alfonso Romo, a propósito, y así lo titula un medio de comunicación, dice: Romo pelea para mantener el control de la economía, o sea, de la Secretaría, y propone al subsecretario Guerrero, se refiere a Héctor Guerrero, a quien él puso como subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía para apuntalar a Tatiana Clouthier. Y anduvo muy activo Alfonso Romo, o sea, el binomio Alfonso Romo, que era el encargado de la jefatura de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que ya había renunciado, queriendo influir con la renuncia de Tatiana Clouthier para seguir, dicen los medios, con el control de la Secretaría de la Economía. No eligen a Héctor Guerrero, que era bien visto por el sector privado, etcétera, como fue bien vista en su momento Tatiana Clouthier. Pero yo le propongo a la audiencia, porque y le mandé a nuestro querido productor Ricardo Fuentes, le mandé una nota que escogí un medio porque es la que tengo al alcance, pero en marzo de este año, Economía, o sea, Tatiana Clouthier, reafirma los objetivos de México en la Agenda 2030. México, desde el gobierno y la iniciativa privada, avanza en el cumplimiento de las 169 metas de la Agenda 2030, dice la secretaria Tatiana Clouthier. No podemos perder de vista en el análisis de lo que vaya a ocurrir con la Secretaría de Economía, aún con Raquel Buenrostro, el compromiso que tiene México desde el 2015, que firma en la ONU los acuerdos de la Agenda 2030, que son 17 temas distintos, con 169 metas específicas, ante las cuales Tatiana Clouthier decía que se iba avanzando. La gente de México tiene que estudiar
meterse a estudiar para saber qué es la Agenda 2030, que si bien es cierto fue aprobada en el seno de Naciones Unidas en 2015, implicaría en un momento dado que entidades supranacionales y corporaciones internacionales y BlackRock y todo aquello estén por encima del concepto Estado-Nación. Será muy interesante ver qué margen le quedan a países como México para atender los 169 metas de la Agenda 2030 y qué margen le queda también a México con el Tratado de Libre Comercio y el TEMEC. Es muy interesante ubicar aquí el papel de Alfonso Romo y si efectivamente estaban de alguna manera desde un principio estas dos personalidades de Monterrey, bueno, de Monterrey en el caso de que allá vive Tatiana y tal, incrustadas en la cuarta T, habiendo sido una panista, una persona más de una ideología de derecha que de izquierda, y ya me están diciendo que ya, no sé, es muy delicado el tema como para cortarlo ahí, pero ni modo, espero haberme explicado, haber hecho una síntesis, pero es importante que los mexicanos... Échate 2 minutos más. 2 minutos más. Muy Échale. importante que los mexicanos vean esto de la Agenda 2030, porque con la nueva secretaria con doctorado en economía por el Colegio de México, una especialista discreta, matemática, etcétera, a diferencia de Tatiana, que fue la operadora política y que ha sido 2 veces diputada, una vez por el Partido Acción Nacional y la segunda plurinominal por Morena. Pero entender los amarres internacionales y la idea de gobernanza mundial que tiene México. ¿Qué papel jugaba ahí Tatiana? ¿Qué papel jugaba ahí o juega Alfonso Romo? Es verdad que Alfonso Romo quería que la Secretaría de Economía manejara el tema del litio. No quedó así. El tema de litio quedó con Rocío Nale, con Alfonso, con el gobernador pues del estado de Sonora. O sea, hay que ver cómo se acomodan aquí las piezas desde el punto de vista energético, el TEMEC, la Agenda 2030, ¿verdad? Y a fin de cuentas, ¿cuál fue la razón profunda que yo creo que democráticamente hay un avance? Antes hubieran dicho renunció por motivos de salud. Aquí hubo un avance, dio la cara delante del presidente, me gustó ese aspecto, pero ¿cuál es el tema de fondo y qué margen de maniobra tiene México? Sobre todo cuando se trata de terminar con la pobreza. Es el primer tema de la Agenda 2030, pero no nos dicen cómo. ¿Cómo se van a comprometer de manera unívoca los países del mundo para terminar con la pobreza? Por lo menos para de aquí al 2030, imposible. ¿Cuáles son los pasos? Y con un TEMEC con los Estados Unidos de Norteamérica a nivel económico y con la integración que ha propuesto el presidente López Obrador, no del ALBA de Chávez, aquello de la cuestión bolivariana, como hace poco decía también una persona muy cercana a la cuarta. No, el presidente ha propuesto una integración de todo el continente americano, incluido Estados Unidos y Canadá, al estilo de la Unión Europea. ¿Hacia dónde va este cambio? ¿Qué ocurrió ahí de fondo? Bueno, al menos doy algunos pequeños ingredientes para que la gente tenga pues otros ángulos que no necesariamente están siendo comentados en los medios de comunicación. Don Rubén Luengas, te mando un fuerte abrazo, mi querido amigo. Igualmente para ti, cuídate.